Bueno, bienvenidas, solo iba a decir bienvenidos, pero no, veo que como siempre somos mayoría de mujeres en estos encuentros. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, depende desde qué lugar del mundo se estén conectando. Una alegría poder tener esta reunión. Algunas caras ya nos conocemos de otros espacios, Manuela, Daniela, lindo que estén acá. Vamos a tener esta reunión. Vamos a dividirla en dos partes. Primero con Glenda, con Glenda no, más que bien Glenda les va a contar un poco de qué se trata el entrenamiento de Brain Spotting. Yo les puedo contar mi experiencia habiendo ya hecho esta formación y en la práctica clínica, que ha sido un antes y un después. Así que vamos a escuchar a Glenda con lo que ella nos pueda contar para introducirnos en tema, y después en una segunda parte, una vez que ustedes escuchen y despejen por ahí dudas que ya traen escuchando a la Glenda, vamos a abrir un momento a preguntas, así pueden despejar cualquier inquietud que les haya quedado, ¿sí? Si les parece, dividimos así en dos partes. Yo sé que algunos de ustedes ya conocen a Glenda, les enviamos información sobre su formación cuando ustedes se interesaron en capacitarse en Brain Spotting, pero bueno, como introducción yo les quiero decir que desde Saison nos da mucho orgullo, mucha gratitud tener la Glenda en casa. Realmente la formación académica que tiene Glenda y la calidad humana, que para nosotros es realmente un valor superior, la caracterizan. Así que realmente por ambas partes, ¿no? Por su formación profesional y por lo que ella puede transmitir como persona, creo que son privilegiados en conocerla y en poder formarse, si Dios quiere, con ella. Glenda, en cuanto a su formación profesional en Brain Spotting y relacionado a esto, porque si me pongo a contarles todo el currículum no terminaríamos más. Glenda está muy formada, ya van a ver, pero ella fue la primera entrenadora senior de Brain Spotting en Latinoamérica, que no es un dato menor, y es la única entrenadora de supervisores de Latinoamérica avalada por Brain Spotting y por David Grant, que es el creador del Brain Spotting. Así que imagínense el privilegio de poder tenerla acá hoy. Y además ella es entrenadora, supervisora y terapeuta certificada en MDR, también entrenadora, supervisora y terapeuta certificada en Therapy Play, que cada una de estas instancias tiene una larga formación, ¿no? Para ser entrenadora, después supervisora. Y es psicodramatista y fue presidenta de la Asociación de Psicodrama de Ecuador. También está certificada en el modelo de desarrollo de neurosecuencial, o sea, tiene una experiencia enorme para hablarnos de lo que nos va a hablar hoy. Así que no te robo más tiempo, Glenda. Nada, privilegio Muchísimas tenerte acá gracias. y poder escucharte. Muchísimas gracias, Evelyn. Para mí siempre es un gusto estar acá y trabajar contigo. Em, bueno, yo creo que todas las cosas que mencionaba siempre digo que es gracias al déficit de atención, así que ah, bien. Yo diría que Bueno, mucho más que eso, Glenda, pero bueno. no sé, tal vez si les gustaría prender las cámaras, siempre es como muy agradable ver los rostros dulces, las sonrisas, ¿verdad? De las personas con las que estamos hablando. Muchísimas gracias para quienes se sientan cómodas, cómodos prendiendo las cámaras. Hola, qué gusto verles. Bueno, yo vengo hoy, hola. Ay, qué lindo cómo encienden las cámaras, qué lindo verlas. Yo vengo hoy a contarles un poquito hoy de una de mis pasiones, ¿no? Yo cuando era pequeña siempre pensé que no era muy pasional, pero luego me doy cuenta que cuando algo me encanta me meto hacia hasta el fondo y realmente lo hago, ¿no? Brain Spotting, sin lugar a dudas, es una de estas herramientas terapéuticas y maneras de trabajar en psicoterapia que cambiaron mi manera de relacionarme eh, con la manera en la que hago terapia, con mis pacientes y yo creo que de alguna manera con el mundo también. Entonces realmente a mí me movió montones. Y una de las cosas que a mí más me conmueve y de lo que veo en el día a día con mis pacientes, ¿verdad? Y con las personas que superviso, con los terapeutas que superviso la información que traen sobre sus pacientes es esta delicadeza del trabajo con Brain Spotting y cómo a través de
como terapeutas, sostener el espacio que en Brain Spotting le llamamos la sintonía dual, ¿verdad? Esa presencia del terapeuta que permite a su vez que el paciente o la persona con la que estamos trabajando logre contactar consigo misma a través de esa misma presencia compasiva, amorosa, ¿verdad? Y todo lo que nosotros como terapeutas podemos traer al espacio terapéutico, ¿verdad? Y cómo la persona puede observarse a sí mismo y contactar con su mundo interno a través de lo que llamamos en Brain Spotting, ¿verdad? Y por lo que es conocido por estos puntos de mirada relevante, ¿verdad? La sintonía dual, que es un término muy importante para Brain Spotting, sería la unión de estas dos cosas, ¿verdad? La presencia del terapeuta, que es física, que es... eh, yo me atrevería a decir también espiritual, ¿verdad? Esa presencia que tenemos, ¿sí? Y también, por supuesto, está esa posibilidad, como les decía, que permite a través de eso que el paciente pueda observarse a sí mismo, pero desde un punto de mirada que ayuda a conectar con redes de información que están relacionadas con lo que el paciente está trabajando. Y yo me estoy empezando a reír internamente porque cuando yo cuento esto o cuando yo lo escuché la primera vez también, ¿verdad? Contado por David Grant, contaba esto y decía, ¿cómo puede ser que los puntos de mirada ayuden a nada? O sea, ¿de qué está hablando esta persona? ¿Sí? Y David Grant decía, sí, y es como el lema de Brain Spotting, ¿verdad? Donde miras afecta lo que sientes. Yo les invito a hacer ahora un pequeño ejercicio, ¿verdad? Para revisar esto nada más. Yo les invito pensar en recordar, tal vez en el transcurso de esta semana, ¿qué momento han tenido ustedes de este ejercicio que a veces llamamos las perlas del día, ¿verdad? Esas cosas que son lindas del día. A lo mejor yo salí hoy a caminar y me encontré con un atardecer y el azul del cielo quiteño, que es donde yo vivo, es conocido por ser increíblemente azul, ¿verdad? Así, wow, que quita el aire. Entonces, para mí esa fue una perla el día de hoy, ese regalo de ese cielo azul, absolutamente azul. ¿Sí? Si ustedes pudieran pensar a lo mejor algo así pequeñito que les pasó a lo largo de esta semana y que fue un momento de, wow, de simplemente la conexión, ¿verdad? Con algo que para ustedes sea increíble, que sea lindo. Y cuando hayan recordado eso, les voy a pedir a lo mejor en su cuerpo, incluso si necesitan pueden cerrar los ojos y contactar. A ver, yo por ejemplo, cuando miré el cielo y me vuelvo a contactar con esa imagen que tengo en mi cabeza de eso, siento una sensación en el pecho, así como, ¿qué sienten ustedes esa perla? Y si ya la ubicaron, yo les voy a pedir, ¿sí? Que con los ojos, mirando directamente al frente, al nivel de los ojos, observen dónde sienten con más fuerza esa sensación en el cuerpo, esa perla. Tal vez mirando directamente al frente o tal vez mirando hacia su derecha, o tal vez mirando hacia la izquierda. Bien. Y si ya encontraron en cuál de esos puntos, les voy a pedir que lleven su mirada a ese lugar, que puede ser la izquierda, la derecha o el centro, no importa. Ujú. Excelente. Simplemente observen ahí un momentito, tratando con esa sensación, con esa perla. Muy bien. Vamos a regresar nuevamente. Tal vez dos o tres personas que les gustaría compartir. ¿Qué pasó? Y podría ser que no pasó nada, ¿verdad? También se vale decir no pasó nada.
le gustaría compartir? ¿Qué notaron? ¿Había un lugar donde se sentía más o menos? ¿Cómo fue? Hola, no tengo la cámara porque tengo muchas cosas acá. Pero bueno, quisiera compartirlo. Yo lo que sentí es como una sensación de alivio, como decimos acá, yo vivo en Guatemala, decimos, ¡ay, qué rico! Siento así como una descarga. Eso sentí. Ujú. Qué lindo, Tri. Ujú, muchas gracias por compartir. Sí. ¿Alguien más se anima? La Génesis por acá de Chile. Cuando me imaginaba la sensación o la emoción que inundó mi corazón fue la ternura. Mm, ujú, Eso como que provocó bastante esa sensación de abrigo. ujú. Qué lindo. Y eso que acaban de describir ustedes ahora y tal vez lo que no están compartiendo, ¿verdad? Hace referencia a esta frase que resume de alguna manera lo que es brain spotting, ¿verdad? Donde miramos afecta lo que sentimos. Cómo mirar en un lugar en específico puede hacer que esa sensación crezca y se conecte con muchas otras cosas, ¿verdad? Incluso a lo mejor, por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta pintar con acuarelas y entonces me recordó cuando yo empecé a pintar con acuarelas y tenía 12 años, ¿verdad? Y todo eso. Y a lo mejor a ustedes les pasó algo similar, que les empieza a conectar con a lo largo de su vida con un montón de cosas que se relacionan con ese punto de mirada y la información que está conectando su sistema nervioso a través de ese punto de mirada, ¿no? Y es justamente eso lo que hacemos con Brain Spotting, ¿verdad? Tenemos lo que les decía, esta sintonía dual, la presencia compasiva, empática, respetuosa de los terapeutas, que permite que la persona, a través de conectar con ese punto de mirada en relación al tema que está trabajando, ¿verdad? Tenga ese acceso privilegiado a esa información, ¿sí? Y pueda integrar, que pueda ir procesando y resignificando, ¿sí? Y observándose a sí mismo también de la misma manera en la que yo siempre me imagino esto, ¿no? Como los terapeutas finalmente somos como eh, cuidadores primarios suficientemente buenos, ¿verdad? Y como cuidadores primarios suficientemente buenos, podemos ir acompañando a que las personas vayan teniendo una imagen interna de sí mismos diferente, ¿verdad? Que vayan sintiendo que pueden hacer las cosas, que pueden procesar, que pueden superar esas cosas tan difíciles que han pasado en la vida, ¿verdad? Y que para eso tienen como herramienta nuestra mano que les acompaña, ¿verdad? Y todas las otras herramientas también que tenemos nosotros en el espacio terapéutico, como las manejamos cada una de nosotros. El Brain Spotting nace en el 2003, ¿sí? David Grant, que es el creador o el descubridor de Brain Spotting, daba eh, daba un entrenamiento en EMDR, un entrenamiento que se llamaba Fluir Natural de EMDR, que era un entrenamiento muy lindo, justamente para el trabajo con creatividad, ¿sí? Desempeño óptimo, trabajo con creatividad. Y una de las cosas que él hacía al hacer este entrenamiento, que a mí me llamó mucho la atención, porque yo tomé ese entrenamiento antes de tomar Brain Spotting con él, es que hacía el movimiento, para aquellos de ustedes que conocen sobre EMDR, hacía la estimulación bilateral súper lentita. Entonces él iba como súper lentito. Y en algún momento alguien le preguntó, pero nosotros nos enseñaron que tenemos que hacerlo rápido, David, ¿por qué lo haces tan lento? Y David dijo, porque fíjense que yo estoy trabajando con creatividad y el proceso creativo no es un proceso de apuro o de estar corriendo. Y cuando yo estoy haciendo este movimiento de un lado al otro, lo que yo me imagino es que yo tengo un pincel en mi mano y con ese pincel la persona con la que estoy trabajando está haciendo creativamente lo que necesita hacer. Y dije, wow, me encantó esa respuesta, ¿verdad?
Y entonces él dentro de esto estaba haciendo con Karen, una patinadora de 15 años en el 2003, haciendo la estimulación bilateral, sí, lentamente, como él hacía. Y él cuenta que de repente los ojos de ella se quedaron anclados y temblando en un punto, sí. Y generalmente cuando estamos haciendo MD, lo que vamos a hacer es volver a poner los dedos en ese punto donde se quedó como estancado los ojos de la persona y le ayudamos a continuar con el movimiento bilateral. Pero David dice, yo iba a hacer eso y de repente no pude porque era tan fuerte ese haberse quedado como anclado en ese lugar que yo lo único que pude hacer fue poner mi mano ahí y quedarme ahí por el resto de la sesión. Y durante 10 minutos, relata David, que empezó a salir un montón de información. Ella estaba trabajando que no podía hacer un salto triple, ¿sí? Que para los patinadores en hielo es pues algo de la rutina básica, ¿verdad? Yo a duras penas puedo pararme en patines, no se diga hacer el salto, pero para los patinadores profesionales es una rutina básica y ella no podía hacer esto y estaba trabajando y empieza a salir toda esta información sobre cosas que habían pasado cuando ella era niña, separación de los padres, dificultades con papá, con mamá. Y después de 10 minutos, bueno, se acaba la sesión, sale muchísimo material y Karen eh, llama a David al siguiente día. Sí, David ya se había quedado como sorprendido de todo el material que salió en esa sesión. Decía, nosotros hemos venido trabajando por 2 años, sesiones de 1 hora y media, y de repente en estas sesiones como que se juntó muchísimo más material y como que habíamos ido muchísimo más profundo de lo que habíamos logrado antes. Entonces dice, pero bueno, ¿y qué es esto? Y él se queda pensando, pero al recibir la llamada de Karen, Karen le dice, David, te estoy llamando porque logré hacer el salto triple, no una vez, no 2 veces, sino que estoy haciéndolo cuando quiero hacerlo. Y David dice, wow, realmente aquí hay algo que es espectacular, es distinto, no sé qué es lo que es, pero está logrando un cambio diferente. Entonces, de ahí en adelante, con todos sus pacientes, obviamente, hacía este movimiento lentito y donde veía algún tipo de reflejo con sus pacientes, empezaba a parar. Y así es como nace, en realidad, Brain Spotting, ¿verdad? Y esta posibilidad de encontrar puntos relevantes de mirada. En el 2014, David finalmente escribe su libro sobre Brain Spotting, que les invito a revisarlo también. Sí, es un libro, se llama así, Brain Spotting, donde cuenta toda esta historia y también está el relato de los distintos tipos de Brain Spotting que ustedes pueden revisar. Realmente David escribe de una manera muy didáctica. Este libro lo pueden leer los pacientes y van a tener un nivel de entendimiento. Súper, Daniela. Bien. Excelente. Estrellitas para ti. Perdón, trabajo con niños, discúlpeme, a veces me sale mucho ese lado. Y también él en el libro, como les decía, si ustedes son terapeutas van a poder tener un entendimiento como mucho más profundo también de lo que él está diciendo. Y si ustedes ya hicieron la formación en Brain Spotting, van a tener un entendimiento aún más profundo. Entonces a mí me gusta mucho cómo escribe David porque hay como todos estos niveles, ¿no? ¿Qué más les cuento? En Brain Spotting tenemos también la posibilidad de trabajar, a pesar de que Brain Spotting fue inicialmente descubierto o creado en el trabajo con adultos. También hay la posibilidad de trabajar con adolescentes, con niños, con parejas, con grupos, incluso si el trabajo inicial fue individual con adultos, ¿verdad? ¿Qué más les cuento? Hay algunas otras cosas que son importantes en Brain Spotting. Algunas de ellas ya hemos hablado, ¿verdad? La sintonía dual. Otra de ellas es un concepto que yo siempre lo estoy tratando, no de entender intelectualmente, sino de entenderlo en el trabajo que hago el día a día, ¿verdad? Que es el de la incertidumbre, ¿sí? Y es esto de que puede ser que nosotros tengamos todo el conocimiento teórico y muchísima práctica, y sin embargo, cada vez que estamos frente a un ser humano nuevo con el que estamos trabajando, o alguien con ya hemos venido trabajando, en realidad
hay tantas cosas que desconocemos, ¿verdad? Porque somos sistemas muy complejos, ¿verdad? Desde nuestra interseccionalidad, el lugar donde nacimos, um, no sé, el estado socioeconómico en el que nacimos, en el que estamos ahora, um, y la educación, ¿verdad? Como todo esto va a jugar como un papel importante, las relaciones que hemos tenido, las relaciones positivas que hemos tenido, las relaciones que no nos han sentado tan bien, la cantidad de trauma que hemos tenido y al ir atravesando estos eventos críticos, también como hemos tenido personas que nos han acompañado o no en esos momentos críticos y todo eso va a hacer que cada una de los sistemas que nosotros somos sea único y sea muy diferente, ¿verdad? Incluso si nosotros podemos entender en términos de diagnóstico muchas cosas, la persona con la que estamos trabajando es única. Y a lo que hace referencia este principio, el principio de incertidumbre, es básicamente a eso, ¿verdad? Que aun cuando nosotros tengamos muchísimas ideas de qué es lo que le está pasando al paciente y le estemos acompañando, nunca debemos quedarnos con la idea que nosotros tenemos del paciente, sino que siempre debemos estar abiertos, abiertas a realmente conocer a la persona con la que estamos. Y ese es un proceso que es constante, ¿verdad? Otro principio que es muy importante en Brain Spotting, y este es un concepto que David Grant acuña en realidad desde el año pasado. El año pasado, en julio, hace poco más de un año, hubo el segundo Congreso Internacional de Brain Spotting. Y una de las conferencias de David, que podemos compartir con ustedes si lo desean, ¿verdad? Una de las conferencias magistrales que dio David habló sobre el concepto neuroexperiencial. Y este concepto hace referencia a cómo en realidad nosotros en este momento somos, ¿verdad? La unión o por decirlo de alguna manera, el conjunto, ¿verdad? De todas las experiencias que hemos tenido en la vida, desde que estuvimos en el vientre de mamá. Y a veces, muchas veces también de cosas que sucedieron antes de que nosotros hayamos sido concebidos siquiera, ¿verdad? Experiencias que pasó la familia o cosas, comportamientos que hemos heredado de ellos y cómo eso también podemos irlo trabajando, ¿verdad? Con Brain Spotting si es necesario. Y a eso le llama el modelo neuroexperiencial. Como les decía, nosotros, cada uno de nosotros es la persona que es gracias a todas esas experiencias, ¿verdad? Para bien, para mal, de alguna manera. Y pensando en esto, otra de las cosas que me parece a mí increíble de Brain Spotting es que no solo necesitamos trabajar con el trauma, que es realmente increíble para el trabajo con trauma, sino que podemos también trabajar con el desempeño óptimo, como les decía, ¿verdad? Y esta es una de las cosas que realmente la razón por la que yo me enamoré de Brain Spotting, ¿verdad? Fue darme cuenta, fue como, y tengo, siempre me viene a mi cabeza la imagen de la primera persona con la que trabajé y ese baño infinito de humildad para mí, ¿verdad? Reconocer, porque fue una sesión tan increíble, fue reconocer, uno, que yo no era más que una herramienta, porque no soy más que una herramienta, no soy quien hace las cosas en la sesión. Dos, que las personas cuando el espacio es propicio somos capaces de ayudar en nuestra sanación, de entregarnos a la sanación, ¿verdad? Y eso, y además no solo eso, sino la tercera cosa fue que esta persona con la que yo trabajaba era una persona que había pasado muchas situaciones difíciles. Y a pesar de eso, contactaba y decía, pero entonces eso sucedió por esto de acá. Por ejemplo, esta persona la habían abandonado cuando tenía 1 año de edad. Entonces decía, pero ahora entiendo que mis padres no me abandonaron porque no me querían o porque
estaban hartos de mí, sino porque era la mejor manera para lograr que yo sobreviva, porque tenía una discapacidad y estaba muy malnutrida esta persona, ¿verdad? Y me dejaron en este lugar donde sabían que me iban a cuidar, y entonces en realidad lo hicieron por un acto de amor. Y yo le escuchaba, y ahora que les cuento a ustedes, ¿verdad? Se me pone la piel de gallina siempre, porque decía, wow, o sea, ¿cómo esta persona con todo ese dolor que yo estaba sosteniendo el puntero, porque cuando alguien viene al entrenamiento se siente así, y Evelyn no me va a dejar mentir, esto no es un puntero, pero digamos que es un puntero, sostiene el puntero y está así como, ¿qué estoy haciendo? No, en serio, ¿qué estoy haciendo? ¿Verdad? Y de repente escuchar a esta persona que empieza a contactar con eso, y yo no hacía nada más que sostener el puntero y el espacio, ¿verdad? Compasiva, amorosamente. Fue, les digo, fue para mí un baño de humildad, eh, del que nunca jamás me voy a olvidar, así como, okay, soy herramienta, aquí estoy, no entiendo nada de lo que pasa, y ahí viene la incertidumbre, ¿verdad? Y además, no importa qué es lo que yo haga, porque no depende de mí como terapeuta, ¿verdad? Y no sé, ya he hablado bastante, no sé si tengan preguntas, o si Evelyn, tú quieres compartir algo antes. No, te escuchaba, Glenda, y adhiero totalmente. Es difícil transmitir lo que pasa en esta formación, porque es tan experiencial, es diferente a lo que uno ha hecho como profesional en cualquier otra cursada, y además la gratificación que trae en los tiempos que esa gratificación llega es muy distinta. O sea, cuando te escuchaba hablar, Glenda, de la pasión que te genera esto, la puedo entender perfectamente. Para mí fue una experiencia más que una formación profesional, que una experiencia transformadora. Esto que Glenda les dice de la humildad que uno tiene como terapeuta, y de ser testigo de cómo Dios creó nuestro cerebro con las herramientas para sanar. Uno es ahí testigo. Esto que explicaba Glenda, que uno dice, ¿qué estoy haciendo acá? Pero cuando ustedes hagan la formación y hagan las prácticas, se van a dar cuenta de esa presencia, de esa sintonía dual de las que les hablaba Glenda. Uno dice, ¿qué es eso? Pero bueno, es bien experiencial, y uno ahí se da cuenta de la conexión entre uno y otro, y el interés entre uno y otro, cómo se siente. Así que realmente quisiera poder expresar, pero es tan experiencial Brainspotting que a veces es difícil irse en tecnicismos de lo que es el entrenamiento. Pero bueno, afianzar un poco esto de la humildad y de ser herramientas, adhiero totalmente. Ujú. Es una formación muy espiritual, diría. Sí, Ujú, sí, sí. Para mí fue definitivamente así, como te decía, como el reconocimiento de ser herramienta, ujú, ¿no? Sí. sí, así es. Acá hay una Em, pregunta, perdón, Brenda. no, sí, justo iba a hablar de la pregunta, Belén, Ah, así ok, que tú. ok. Sí, hay una pregunta en el chat, si alguno quiere levantar ahí la mano virtualmente y vamos haciéndolas en orden, siéntanse ahí libres de hacerlo. Noemí dice, ¿cuál es la diferencia entre el brain spotting y MDR? La gran pregunta que siempre surge para los que hacen Siempre, MDR. siempre, siempre. Hay algunas diferencias, ¿no? Primero me gustaría empezar como con una similitud muy grande, que es que eh, son como primas hermanas, ¿verdad? Mm, Las dos realmente son increíblemente potentes para el trabajo con trauma. Y también son muy potentes, como les decía, las dos para el trabajo con desempeño óptimo, y también para trabajar como lo positivo de la vida, no, no solo aquello que es negativo. Em, para mí, algunas de las diferencias, creo que es el procedimiento, ¿sí? En EMDR vamos a tener más como el protocolo, el trabajo con las fases, ¿verdad? Los distintos tiempos y cómo lo vamos a ir trabajando. Mientras que Brain Spotting suele ser como un poco más orgánico, no tiene toda esa estructura, ¿sí? Y creo que esa es una de las cosas que es muy, muy diferente. Em, Creo que la otra cosa, hay un montón de cosas que son diferentes, pero para pensar como al menos en tres ahora. Otra de las cosas que es diferente es que
Esli Carvalho, que es maestra y amiga, dice, bueno, si nos imaginamos, ¿verdad? Ella dice, nos vamos a imaginar, cuando estamos pensando en MDR, nos vamos a imaginar que el trauma es un elefante, ¿verdad? Y entonces con MDR nosotros vamos a ir trabajando una patita, la otra patita, la colita, como es como que lo vamos a ir digiriendo todo, pero por pedacitos, ¿verdad? Y vamos a elegir los pedacitos que vamos a ir trabajando. Y eso sería la secuencia de blancos en EMDR. Con Brain Spotting puede ser que alguien diga, sí, tengo un elefante, ¿y por dónde empezamos? No sé, ahora se me ocurre que la trompa, y empezamos trabajando por la trompa y puede ser que en la misma sesión terminemos en la pata, ¿verdad? Entonces es un tipo de trabajo que es un poquito diferente en ese sentido también, cómo se maneja ese trabajo, pero los dos funcionan súper bien, ¿sí? Y creo que la otra cosa que es diferente, em, creo que es más como el estilo de trabajo de la persona, del terapeuta, ¿verdad? Y creo que eso puede hacer una gran diferencia. Yo estoy como a un punto medio, ¿verdad? Tal vez de tener este trabajo, como les decía, de que es más fluido, que podemos empezar en un lugar y podemos ir trabajando como con distintas partes, sabiendo que igual estamos trabajando con el elefante, ¿verdad? En el caso de Brain Spotting. O si estamos haciendo MDR y vamos a tomar partes específicas también. Yo conozco personas que han tomado las dos formaciones, personas cercanas, y dicen, no, a mí no me va MDR por X, Z o Y cosa, o no me va Brain Spotting igual por Z, Y o X cosa. Sí, pero en mi experiencia, tener las dos herramientas pueden ser en momentos complementarias también, ¿sí? Ha sido muy valioso y de hecho por eso ahora entreno en las dos cosas, también soy entrenadora de las dos. No sé si eso ayuda en algo, Noemi. Gracias. Ujú. Bien. Hay otra pregunta y veo una mano arriba. ¿Está bien si damos primero paso a la mano y luego a la pregunta que está escrita? ¿Sí? ¿Tiene? Hola Glenda, hola Evelyn, hola a todos. Eh, bueno, yo me interesé en el Brain Spotting desde la formación que estoy haciendo contigo en MDR, ¿no? Que ahí empezaron a hablar y todo, y ayer recién me llegó el libro, así que lo empecé a leer. Mi pregunta es si es que se sirve para hacerlo en sesiones virtuales, el Brain Spotting, se puede adaptar así como el MDR, y si es que hay a lo mejor un tipo de trauma específico con el que es más efectivo o más recomendable usar Brain Spotting en lugar del MDR. A mí me plantean preguntas difíciles. A ver, sí, sí, por supuesto, se puede trabajar de forma virtual. Uno siempre, para mí la vida es un constante aprendizaje como para todos, para todas, ¿verdad? Si me preguntabas esto antes de la pandemia, tenía serios reparos sobre el trabajo virtual, ¿sí? Em, y claro, llegó la pandemia y no había otra forma de trabajar. Y entonces viene lo creativo también, ¿no? Y entonces en la pandemia lo que descubrimos es que hay montones de maneras de trabajar con Brain Spotting. Incluso podrías trabajar con Brain Spotting con alguien con llamada telefónica sin vernos, ¿verdad? Y hay distintos tipos de brain spotting con los que podías hacer eso. Por ejemplo, uno que sería lo que llamamos ventana interna, que fue una partecita de lo que hicimos hoy con esa perla, ¿verdad? Donde sientes con mayor fuerza esa sensación, mirando a un lado, al centro, al otro lado, y encontrar ese punto donde se siente con mayor fuerza. Podríamos hacerlo tranquilamente por teléfono y no necesitamos ver a la otra persona, pero le estamos escuchando. Entonces, incluso sin tener una cámara podrías hacerlo y funciona igual, ¿verdad?
Lo que sí nos hemos dado cuenta después de volver a la presencialidad, ¿verdad? Es que algunos, y eso ha sido algo también súper interesante, porque algunas personas dicen, vuelven a la presencialidad y dicen, "Ah, no, no quiero volver nunca más al Zoom, porque la presencia, ¿verdad? Esa sensación de, es que es el poder oler el espacio, es el poder oler el shampoo que usaste el día de hoy, ¿verdad? Y entonces es mucho más fuerte, por eso esa presencia sentida, ¿verdad? Desde los sentidos del terapeuta. Entonces tiene como una profundidad mucho más fuerte para algunas personas y otras que dicen, no, para mí en cambio eso es demasiado, volvamos al Zoom, está perfecto, para mí como esa distancia, ¿verdad? Y eso ha sido muy, muy interesante, pero sí se puede hacer presencial o se puede hacer virtualmente también y funciona, ¿sí? Sobre los casos en los que preferiría usar MDR o Brain Spotting, en mi experiencia, creo que tiene que ver más con el pedido de la persona primero, ¿verdad? Por ejemplo, viene alguien y me dice, oye, yo sé que tú haces MDR y quiero hacer MDR, o yo sé que tú haces Brain Spotting y eso es lo que quiero hacer, ¿verdad? Entonces tenemos una sesión, conversamos, hacemos una historia clínica y entonces podemos conversar sobre qué le quedaría mejor y cuál sería el procedimiento a seguir, ¿verdad? Pero creo que lo primero sería hacer caso a la demanda de la persona. Lo segundo, con las personas que necesitan como un esquema de vamos a trabajar primero esto, luego esto, luego esto, luego esto, así como mucho más organizado, ¿sí? Que creo que generalmente le llamaríamos a una persona de personalidad tipo A, ¿verdad? Súper organizados, que quieren llegar a la meta y saben y quieren saber cuándo van a llegar. Creo que usaría tal vez más EMDR, ¿sí? Y creo que esas serían como las únicas cosas. Tal vez la otra, perdón, para mí es muy importante cuando las personas llegan en crisis. Hay una forma muy linda de trabajar con Brain Spotting desde los recursos, ¿sí? No como los entendemos desde Medere, pero más desde los recursos en Brain Spotting nos sirven como, y hay esta imagen, ¿no? De que la persona está en un mar bravo, ¿verdad? Un mar tormentoso y tiene que hacer la travesía en ese mar, porque eso es parte de ese proceso, ¿verdad? Y entonces los recursos le sirve como una boya de la cual se va a sostener y que no se va a ahogar para hacer el trayecto que necesita hacer. No sé si eso te hace sentido, Daniel. Daniela, sí, perdón, estoy cambiándote el nombre. Sí, gracias, Glenda. Perfecto. Ujú. ¿En qué casos no es recomendable usar Brain Spotting? Pregunta Manuela. Cuando digo esto me siento como la viejita del grupo, pero creo que así es, soy la viejita del grupo. En los casos en los que ustedes no tengan experiencia, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, tú puedes tener una herramienta increíble, pero viene alguien que a lo mejor tiene algún tipo de adicción y tú no conoces el trabajo con la población, ¿verdad? En adicción. Entonces, esa tal vez sería un aprendizaje que necesitas hacer a la par del trabajo con esa persona o antes de trabajar con esa población, ¿verdad? Y yo creo que eso aplica igual para MDR también, pero para Brain Spotting, sin lugar a dudas. Creo que este trabajo que es como súper profundo y muy rápido, a lo mejor al inicio vale la pena evaluar si es que la persona está lista para procesar y cuán lista y cuánto va a poder ir procesando, ¿verdad? Y entonces en algunos casos, por ahí no es que la persona no esté lista para usar Brain Spotting, pero a lo mejor la vida le ha enseñado desde esta idea, ¿se acuerdan del modelo neuroexperiencial? La vida, las experiencias de su vida, le han enseñado que las otras personas no somos confiables. Y a lo mejor necesitamos trabajar primero en ese rapport, en esa relación, antes de empezar el procesamiento.
Pero incluso ahí, si yo estoy pensando en términos de brain spotting, en lo que estoy trabajando es en efectivamente tener esta sintonía dual, en que la persona efectivamente se sienta acogida y acompañada de una manera segura por nosotros. Sí, no sé si eso responde de alguna manera a tu pregunta, Manuela. Creo que Manuela no está. Ah, no, ahí estás, Sí, Manuela. sí, Ya ahí te vi, dice que perdón. sí, ahí dice. Qué bueno. Súper. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Ahí, Ingrid. Te escuchamos, Ingrid. Gracias, buenas noches a todos. Bueno, yo tenía una pregunta que era si con el brain spotting también se puede tratar lo de los trastornos alimentarios. Hacer Sí. alguna ejercicio allí. Ah, tú mencionabas que también se puede hacer trabajos en grupo, ¿cierto? Con esta herramienta. Ok. Eso, confirmar. Gracias. Gracias, Ingrid. Súper lindas, fáciles tus preguntas. Gracias. Es increíble, ¿no? Pero si me permites elaborar un poquito en eso y luego ya me encanta hablar a mí. Perdón. Generalmente los trastornos alimenticios tienen como base procesos neuroexperienciales relacionados con el trauma, ¿verdad? Y en tanto que Brain Spotting nos permite trabajar, ¿verdad? Y acceder a esa información, ¿verdad? Que puede estar incluso disociada, o la persona puede, y no disociado, cuando yo digo disociación, no me refiero a algo patológico, ¿verdad? Sino a este mecanismo de defensa por excelencia, ¿verdad? Que nos ayuda a mantener la vida finalmente, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros estamos acompañando a la persona a ir integrando, ¿verdad? Esas partes, esas experiencias que han quedado disociadas, estamos también acompañando y ayudando a sanar esa relación, ¿verdad? Que tiene con el alimento, pero que se fue dando a través de la primera experiencia que sucedió algo que tiene que ver con el alimento, ¿verdad? Que puede haber sido la escasez de alimento en la infancia, o que puede haber sido una cuestión de relacionamiento con los cuidadores primarios, ¿verdad? Y cómo eso se fue desenvolviendo. Pero cuando nosotros acompañamos a la persona que logre contactar con esa información y la integre y la resignifique, también van cambiando los síntomas del presente, ¿verdad? Esa relación con el alimento. Y creo que es importante recalcar algo que decías, Evelyn, ¿verdad? Para mí siempre me causa mucha ternura el primer día del entrenamiento, ¿verdad? En fase 1, cuando compartimos esto como a mayor profundidad y todo el mundo me queda viendo con cara de ¿qué está hablando esta mujer? ¿De qué habla? Loca. No, bueno, no dicen eso, yo solo me lo imagino. ¿Pero de qué habla? No, no le entiendo nada. Y hacen un montón de preguntas. Y luego pasamos a la primera demo y luego a la primera práctica. Y después de la primera práctica vienen y dicen, ay, es que ahora lo entendí desde la experiencia vivida como terapeuta y de la experiencia vivida como paciente, ¿verdad? Y creo que eso es muy importante de la formación, que tenemos este espacio desde lo teórico y luego tenemos el espacio donde ustedes van a ver una demostración en vivo y luego van a tener este espacio también donde van a poder hacer de pacientes y también de terapeutas, ¿no? Entonces, en la fase 1 nosotros vamos a ver 4 tipos de brain spotting. Dos de estos hemos hablado un poquito hoy, ¿verdad? El de la ventana externa, que es este que descubrió David con su primera paciente, con Karen, ¿sí? De brain spotting. Y luego vamos a ver también el de ventana interna, que era este donde le pedimos al paciente que nos relate donde siente con mayor o menor intensidad esa sensación. Y vamos a ver también el brain spotting de mirada espontánea. Y yo me imagino que ustedes se han fijado en sus pacientes
cómo a veces están contándoles algo a ustedes, pero no les miran a ustedes, miran como a un punto y les dicen, sí, fíjate que pasó esto, luego y sí, mi papá hizo esto, no, y mi mamá aquello, y cada vez que hablan como de un temita diferente, miran como en un punto distinto. Eso es también un tipo de brain spotting que David se fijó y dijo, ay, qué interesante, lo hacemos como de manera orgánica, ya ni siquiera necesito un puntero, simplemente puedo acompañarle a la persona a fijarse en esos puntos. Y también revisamos un trabajo para personas que tienen tal vez trauma complejo, ¿verdad? O en crisis, que sería el brain spotting de recursos. ¿Sí? Yo siempre recomiendo en la formación tomar la fase 1 y la fase 2, por lo menos hay más fases adelante. Hay el trabajo grupal, hay trabajo con niños. Yo recomiendo no solo quedarse con la fase 1, porque yo creo que la fase 2 da una profundidad muy bonita, distinta y da un entendimiento diferente. Entonces yo sí recomiendo al menos tomar la fase 1 y 2 y luego decir me sirve o no me sirve o cómo me siento con brain spotting, porque a veces toman la fase 1 y sí damos estos 4 que les acabo de contar, que son suficientes para el trabajo, pero en la fase 2 vemos otros tipos de brain spotting que van a ayudar también montones, sobre todo con los pacientes que son más complejos o que necesitan mayor acompañamiento. Totalmente de acuerdo con eso, Brinda. Sí. No creo que nadie que haga fase 1 quiera discontinuarlo, salvo que sea algo de fuerza mayor, realmente atrapante. Hay una pregunta de Chris que dice, ¿todo el entrenamiento es online? Ahí me siento dividida porque es lamentablemente sí, pero también sí, y es bueno que sea así, porque eso permite que personas, como en este momento, ¿verdad? Estamos en distintos lugares del mundo, pero y sin embargo estamos acá todas, ¿verdad? En este mismo cuartito de Zoom, ¿sí? Y yo sí extraño lo presencial, pero el Internet nos ha permitido hacer esto y se puede y funciona igual el entrenamiento. ¿Mm? Gracias. A ti, Cris. ¿Tienen algo más? ¿Alguna pregunta, observación, inquietud? ¿Cómo está? Pues, ¿Mm? si puedo, Sí. creo que me perdí un poquito el hilo porque pues, se me apagó la compu. Pero van a enviar alguna información un poquito más general al correo. Pero ahora me interesa mucho el entrenamiento y quisiera conocer un poquito más. Pues antes de decir lo quiero tomar, ¿verdad? Y solo una cosita, yo no he hecho MDR, o sea, no he tomado entrenamiento, no importa que no lo haya tomado antes, es totalmente aparte. Ok. No importa. Y Evelyn y Chris preguntaba si van a enviar un poco más de información sobre el entrenamiento, como un poco más de detalle por correo. Sí. Sí, Cris, ¿recibiste el material, todo lo que hay que saber sobre el entrenamiento? Em, Un tengo, PDF con varias preguntas y respuestas. bueno, la verdad es que solo tengo el botón, dice más información e inscripciones, entonces no lo Ok, he apachado, ok. creo que tengo que apacharlo. Sí, Cris, ¿Qué hay un hay material ya hecho, un PDF ahí? que Ok, tiene una explicación más extensa que a la que aparece en el sitio web. Así que si nos envías un email, te lo respondemos enviándote ese material en PDF. Con gusto, sí. ok, perfecto, muchas gracias. No, por favor. Yo dije, ya es inscripción, pues, pero la verdad es que casi que sí, ya me quiero inscribir cuando empezamos. Claro, no. En la página hay un formulario que cuando lo llenan automáticamente se les envía este PDF del que te hablo al completar ese formulario, pero te lo enviamos sin completarlo, no hay problema. Con un correo, si me lo Perfecto, querés poner en el chat incluso ahora, te lo envío en unos minutos. ok, muchas gracias. No, Ok, por favor. gracias. Excelente, gracias. Y para
hacer sea EMDR o sea Brain Spotting, no es necesario haber hecho la otra formación. Creo que muchas veces te puede ayudar la una a complementar la otra y muchas veces la una te va a ayudar a confundirte con la otra. Y eso suele pasar, pero se traen preguntas a los entrenamientos y vamos resolviéndolas a medida que sea necesario, ¿verdad? No hay problema, pero no es necesario hacer la otra formación para hacer cualquiera de ellas dos. ¿Sí? ¿Cómo más? Qué pena, me surgió otra pregunta. O sea, que digamos, yo trabajo más que todo con niños. Si yo quisiera enfocar todo el brain spotting en niños, tengo que hacer estos dos y hacer como una especialidad en niños. Fue lo que entendí. ¿O cómo es? Creo que sí y no. Te explico. No, porque si tú ya tienes la experticia del trabajo con niños, seguramente vas a necesitar, por ejemplo, en supervisión, algunas guías de cómo acompañar a los niños con los que estás trabajando, desde lo que aprendes en fase 1 y fase 2, ¿verdad? Entonces, por eso también es importante la supervisión que hacemos en el entrenamiento. Es más de los casos que ustedes van trayendo y vamos a partir de eso como aprendiendo otras estrategias, incluso de las que aprendemos en fase 1 y fase 2. ¿Sí? Y entonces, en ese sentido, no. Sin embargo, ¿verdad? Si es que quieres como profundizar y tener más un entendimiento de este brain spotting, cómo entenderíamos el trabajo con niños, entonces en ese caso sí. Sí, no sé si eso ayuda en algo. Ok. Y digamos, esa parte también la están haciendo en Saison o toca buscarla en otro lugar para hacer la especialidad, digamos. Podríamos hacerla más adelante, ¿verdad? Dependiendo cómo hay la necesidad, la demanda, por supuesto. Pero como te digo, en las supervisiones puedes ya tener un montón de ideas de trabajo con niños. ¿Sí? Y eso es lo que a mí me gusta del espacio de supervisiones. Que cada una traen como los casos con los que están trabajando y a partir de eso vamos creciendo también, ¿verdad? Y profundizando en el trabajo. Ok, gracias. A ti. Bien. Más, estamos ahí, está bien. Sé que para ustedes, para muchos de ustedes ya es bien tarde, ¿verdad? Entonces. Ahí hay una mano. No sabemos el nombre, pero. ¿Cómo estás? Soy Ani. No Hola, tengo la Ani. cámara encendida porque también tengo un caos en casa. Ningún problema. A ver, yo tampoco hice la formación anterior, sí soy psicóloga hace más de 15 años y vengo del psicoanálisis, o sea, mi formación es hospitalaria, en penales, y tenía intenciones, pero me gustaría saber, o sea, cuál es el marco teórico, es decir, lo que me está sucediendo es que lo encuentro agradable, eh, pero no, lo siento como muy espiritual. Es una sensación mía personal, ¿no? De lo que me está sucediendo. Digo, bueno, a ver, pero se puede trabajar con cualquier paciente, con psicosis se puede trabajar, o sea, me estoy haciendo como un montón de preguntas y digo, bueno, a ver, ¿cuál? Eh, Sé que hay técnicas, evidentemente, por lo que estoy escuchando, que tienen que ver más con lo neurológico, pero digo, el marco conceptual, ¿cuál es? O sea, ¿desde dónde se arranca? No sé. En Brain Spotting
trabajamos desde lo neurológico, lo científico, por supuesto, ¿sí? Ujú. Y también tiene un componente muy fuerte psicodinámico, ¿sí? David Grant, su formación de base, de hecho, estaba por recibirse de psicoanalista, ¿sí? Cuando descubre MDR. Y entonces decide dejar la formación y sale como a descubrir este mundo que sintió en ese momento que había dejado de lado por dedicarse solo al psicoanálisis. Soy yo. Sí. Y entonces, pero tiene este componente psicoanalítico muy fuerte del entendimiento, ¿verdad? De cómo se da los procesos psicológicos de relacionamiento. Es también muy relacional y relacional desde lo neurobiológico, pero también desde lo psicodinámico, ¿verdad? Podemos pensar en esta sintonía dual como proveer también esta base segura en el espacio terapéutico. Entonces, en realidad es una unión de lo neurológico o la psiconeurología y también lo relacional. Y cómo estas dos cosas se conjugan en Brain Spotting, creo que es muy particular y es desde esa unión donde nace este término de lo neuroexperiencial, ¿verdad? Que Ujú. que me parece que es un concepto que muestra claramente cómo se junta esto, ¿no? La neurociencia y lo psicodinámico. Desde donde nace también esta idea, este concepto, ¿verdad?, de la sintonía dual, desde donde nace este concepto también de el principio de incertidumbre, ¿sí? Y la posibilidad de estar acompañando al paciente siempre, pero acompañándolo más como un acompañante pasivo que como alguien que está realmente interviniendo en ese proceso, ¿no? Y nosotros usamos una metáfora para describir eso, que es estar en la cola del cometa, que es permitir que el paciente guíe su propio proceso, que siga su propio proceso orgánico en lugar de nosotros impedir o guiar de alguna manera. Y entonces en ese sentido, sí, es la unión de las dos cosas, psicodinámico y neurociencia. Gracias. A ti. ¿Alguien más? No, creo que estamos bien. Cualquier duda que surja cuando decante la información o tal vez vuelvan a leer la información que ya tenían, pero ya desde otro lugar, estamos a disposición. Les puse en el chat, lo puedo volver a enviar, el email de educación@sison.org, el número de WhatsApp donde Giselle o Gretel, que son las dos asistentes, les pueden contestar cualquier duda. Acá estamos, ¿sí? No es que se acaba el tiempo ahora y tienen que tomar una decisión o quedarse con una duda. Lo que necesiten nos escriben, va a ser un gusto responder. Algunos en el chat estaban preguntando en cuanto al costo del entrenamiento. No hay un costo único, por ahí esto lo puedes explicar mejor, Brenda, pero en Brainspotting está organizado de tal manera en todo el mundo que cada país respeta el valor del entrenamiento del país. Entonces, cada uno depende del país donde está, le vamos enviando la información que está regulada para Brainspotting en ese lugar. ¿No? Así que por ahí me preguntan en el chat cuál es el costo, sin saber de qué país escriben y demás, no podría contestarles ahora, pero les vamos respondiendo por email, y si envían el formulario, que una de las preguntas es de qué país escriben, automáticamente ya tenemos esa información para responderles, ¿sí? Y yo me olvidé de contarles algo y que me parece importante también, y tal vez con eso vamos cerrando después. Y es que
Brain Spotting es relativamente nueva, ¿verdad? Y han habido algunos estudios que han ido saliendo, creo que a partir del 2012, ¿sí? Y algunos de estos estudios han sido investigaciones comparativas entre Brain Spotting, EMDR, terapia cognitivo-conductual, ¿verdad? Otros han sido, por ejemplo, un estudio que se hizo en Sandy Hook, ¿se acuerdan de estas primeras lamentables balaceras en una escuela en Estados Unidos? Sí, en el 2012, y cómo la comunidad empezó a levantar información y fue revisando creo que eran 100 tipos de modalidades terapéuticas que fueron a acompañarles a distintas escuelas, distintos enfoques terapéuticos. Y en ese estudio, por ejemplo, Brain Spotting sale como el de mayor eficacia, ¿sí? Hay otros estudios que se han hecho en distintos lugares del mundo, en Europa, en Latinoamérica, y en Estados Unidos también, donde se ha visto también en esta comparación entre Brain Spotting, EMDR y terapia cognitivo-conductual, las tres funcionan bastante bien y las tres son mejores a no hacer nada, porque había un cuarto grupo con el que no hacían nada. Y sin embargo, ¿verdad? EMDR y Brain Spotting quedan como, dan mejores resultados que cognitivo-conductual, y Brain Spotting queda como un poquito arriba, incluso a largo plazo, ¿verdad? Con EMDR y con Brain Spotting, con cognitivo-conductual, la ganancia terapéutica que tienen los pacientes se mantiene a través del tiempo, ¿sí? Y con EMDR y con Brain Spotting continúa la ganancia terapéutica. Entonces eso también es importante. ¿Cómo, verdad? Después de estos procesos, es que la persona es capaz de seguir con ese propio proceso, ¿verdad? Y seguir integrando y seguir avanzando en esa flexibilidad psíquica a pesar de no estar más en un proceso terapéutico, ¿sí? Y Brain Spotting queda como un poquito más arriba de esto, ¿sí? Entonces me olvidé de contarles eso también, perdón, ¿sí? Pero creo que no es poca cosa, no sé por qué me olvidé. Bien, Evelyn. Bien. No, excelente esto que dijiste al final, Glenda, que en la experiencia clínica esto se ve y un poco responde a una de las últimas preguntas, si era algo muy espiritual o no, tiene una base, un sustento empírico enorme, y en mi caso soy terapeuta hace 20 años y es impresionante la diferencia en el avance que tienen los pacientes con Brain Spotting y EMDR. Realmente adhiero a esta estadística con la experiencia. Bueno, cualquier duda que surja, les vuelvo a repetir, estamos en contacto, va a ser un gusto contestarlos. Valoramos mucho este encuentro, el poder conversar y generar lazos. Otra cosa que pasa mucho en el entrenamiento de Brain Spotting es los lazos que se generan. El tipo de entrenamiento que es experiencial, como les decíamos, también genera el compartir desde otro lugar que por ahí los psicólogos no estamos tan acostumbrados, ¿no, Glenda? A este tipo de espacios, y creo que es un plus también en el tiempo que van a dedicar. Son jornadas largas, como habrán visto, de 10 horas, con recreos y demás, pero intensas, pero la verdad es que se hace muy, muy amena la cursada. Bueno, un abrazo grande a todos, un gusto para los que por primera vez llegan a Saison, los que nos volvemos a encontrar, algunas caras que ya son ahí reincidentes, hermoso volver a verlos, y bueno, acá estamos para lo que necesiten. Gracias, Glenda, por este espacio y por el amor que transmitís por lo que haces, ¿no? El respeto, el compromiso, se siente siempre al escucharte. Abrazo enorme a todos, cuídense mucho, descansen. Gracias a ustedes. Gracias. Un abrazo. Chao, buenas noches. Chao, gracias. Chao, chao, buenas noches. Muchas gracias. Chao.